Muy buenas tardes a todos. Desde el área cultural del Banco de la República, sucursal Quibdó, les damos una cordial bienvenida al conversatorio Concepción y Relación de la Comunidad Huaunal con el río San Juan. Esta conversación se lleva a cabo en el marco del proyecto de la Sugerencia Cultural del Banco de la República, El Río Territorios Posibles. Hoy nos acompañan Arquímedes Carpio Membache, líder social del pueblo Huaunal de Colombia, y Laura Chocho Mepaquito, lideresa social, fue consejera de mujeres en la organización Wonan Woudenco. Buenas tardes, Laura y Arquímedes. Buenas tardes, señor Diana. Que nos acompañen hoy en esta conversación. Muy buenas tardes, Diana. Buenas tardes. Bien. Qué alegría tenerlos aquí. Aquí esperando que nos den la palabra para arrancar. Claro que sí, ya la tienen. Entonces, vamos a conversar en torno a algunas preguntas y quisiéramos empezar conversando con ustedes qué significado tiene para la comunidad Huaunal el río San Juan y cómo es la vida y relación de los Huaunal con el agua. Bueno, muy buenas tardes, señor Diana. Mi nombre es Laura Chucho Mepaquito y soy en Huaunal. Pues el río San Juan para las mujeres Huaunal es importante porque su nombre también tiene, es en lengua, el río San Juan. Su nombre nosotros decimos Duchan, es el río propio. Entonces, el río, pues, es importante para las mujeres porque nosotras como Huaunal, pues, siempre nos necesitamos cuando nuestras hijas están, cuando da la primera menstruación a la niña, siempre los tenemos en la niña en el agua para que esa agua lo puede purificarle a la niña. Como ya está pues recién, primera vez su menstruación, para que el agua dé esa fortaleza, dé ese espíritu a ella y también que dé esa energía a la niña. Por esa razón puede ser muy importante para nosotras como mujeres. El río San Juan para los pueblos Huaunal es muy importante, tan demasiado, porque era un punto estratégico que siempre nosotros hemos tenido, porque aquí en el río San Juan están los sitios sagrados para los Huaunal. Es muy importante porque ahí está la medicina tradicional, lo que utilizaban los ríos ancestros. Y entonces el río, pues siempre para uno hacer la medicina también necesitamos el agua. Para uno hacer el baño, para uno cocinar la hierba, para darle al bebé, a los adultos mayores, para todo el agua es vida para el ser humano. Entonces así es importante. ¿Y por qué digo por qué digo eso? Porque el río también tiene su control dentro del río, porque ese control nosotros debemos de respetarnos, y también hay una relacionamiento, tanto el espíritu con las mujeres y con todos. Por eso es muy importante para las mujeres. Uno ese. Y hay muchas cosas que para uno puede decir, porque en el río están las piedras también que tienen espíritu. El charco también tiene su espíritu, también tiene su control. Todo el río tiene mucho control. Eso hay que uno tenerlo en su conocimiento, porque así mismo como utilizaban los viejos ancestros, entonces así mismo nosotros por ahora lo hemos tenido, el río San Juan. Ese es uno. Y también los puntos estratégicos que están, pues, los puntos sagrados, está el cerro, la loma Villindile, que donde los ancestros siempre han tenido ahí
que eran los cunas que siempre hacían pues combate con los guaunán, y los guaunán no se dejaron de ganar a ellos, porque como su río eran de ellos, y los cunas querían como adueñarse del río San Juan, del río Ushardú, porque no eran de los cunas, eran de los guaunán. Entonces los guaunán pues al fin hicieron su pelea, pues no dejaron quitar al río. Por eso le dicen la loma Biquindil, ahí hay un punto sagrado, una loma. Y está un punto también que le dicen vamos dos, el tres, está el Nonamá, que ahí hay unas veredas que están pues allí instaladas, que ese punto también eran de los ancestros, que primero los ancestros tenían su pueblito allí, que el jefe que llamaba al pueblo, los ancestros decían, eran como un gobernador, pero tenía su nombre, le decían cacique. El cacique, ese era pues, el mando que manejaban todo el control, tenía su, tenía su reglamento allí en el Nonamá. Por eso le dicen Nonamá, porque era un sitio estratégico. Vamos, ese uno. Y, y también abajito de Nonamá, me parece que allá hay un túnel que también el armadillo, pues, a pesar que antiguamente eran personas, que cuando me dio Dios formó la tierra y los mares y los ríos, era una persona. Entonces, ellos pues siempre hacían como apostaban con el tigre, decir como era el armadillo, como él era más pequeño, pues su cuero eran pues tenían su protección, ese cuero, fácilmente no lo podían comer ese animal a él. Entonces le dijo el armadillo, no, que él es pequeño, que le dice que mi tío Tigre, que con mi carne usted no puede llenar. Yo soy un hombre pequeño. Entonces, pues, si quiere, pues tiramos que en el agua, el que resuella más, pues gana. O si usted me come o yo la que puedo comer a usted. Pues decía pues eso, y entonces se tiró primero el armadillo, pero el armadillo como tenía esa estrategia para él salvarle su vida, sino que él tiró al agua y de una vez se hizo el túnel. Empezó a cobar y a cobar y a cobar, que cuando tiró atrás el tigre, y ya el tigre no lo alcanzó buscó y no lo encontró. Y el tigre pues salió con ese hambre que él tenía pues de ganas de comer ese animal y no lo pudo. Y cuando ya dieron de cuenta que el armadillo salió pues, allá salió el animal y no lo pudo alcanzar. Entonces allá hay un túnel que también es un punto estratégico que, que siempre los ancestros han tenido, porque antiguamente los ancestros iban en ese túnel y llegaban, alcanzaban de llegar al río Baudó. Entonces que cuando el río San Juan crece y el agua sucio llega al río Baudó, hay un túnel por allí. Uno es, y también hay un punto que también fue a una loma que le dicen el Dur Ardur, también es una loma, que ese también es el sitio sagrado que siempre los ancestros tenían pues esos sitios, porque allí uno no, cuando hubo el diluvio, cuando llovió los 48 días, cuando mi Dios, el Ewantam no castigó a todos a todo el mundo, allí en esa loma que nosotros salvamos algunos ancestros, porque esa loma era una loma alta que siempre el punto era allí donde ellos podían salvar. Y por esas razones que ya anteriormente han respetado esa loma,
para pasarle abajo de la loma, primero teníamos que rogarnos a él. No es una persona, es una loma, pero tenían que rogarle a él para pasar ahí. Todo, para pasar hacia abajo, para pasar hacia arriba, también teníamos que rogarle todo eso, porque no podíamos tocarle a la tierra donde está. Siempre, si nosotros arrancamos un barro de ahí, o con una palanca o con un canalete, teníamos que pegarle otra tierra y pegarlo ahí nuevamente, porque era sitio sagrado para nosotros. Eran esos que nosotros siempre a los Guaunán, para los Guaunanes el río San Juan es muy importante, porque realmente que su nombre mismo dice que el río es Duchar, es el río propio para los pueblos Guaunanes. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Por ahora, pues, gracias, señor Diana, por haber dado este espacio que no hemos pues, estado en estas charlas. Pues le quería compartir esos puntos estratégicos que teníamos siempre. Muchísimas gracias, Laura, por compartirnos toda esta información tan maravillosa sobre el río San Juan. También nos gustaría escuchar a Arquímedes en relación a esta pregunta sobre cuál es la importancia que tiene el río para la comunidad y desde su punto de vista lo que quisiera contar. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Arquímedes Carpio, eh, nacido allá en una quebrada que se llama Michima Quebrada, en el litoral del San Juan. Conozco una parte de la historia del río San Juan. Hablar este espacio tan importante, Diana, y el equipo de trabajo del banco, pues yo tenía este título importante para decirles que hablar la historia sobre el río San Juan es como reivindicar la memoria del pueblo bornal sobre el río San Juan. Y le agradezco por apoyarnos a darles unos pequeños conocimientos sobre los relacionamientos que hace el hombre con el río San Juan. En ese entonces me apunto en en la primera, en el primer nombre. Ya Laura lo decía, eh, el río San Juan es su nombre es españolizados. Los españoles lo colocaron ese nombre porque ellos entraron sobre ese río y saquearon toda la riqueza. Pero nuestro río es llamado Duchar. Duchar es un río propio del pueblo Guaunán, en donde tenemos ese relacionamiento como, como dueños e hijos de este río, porque este río es la que nos da la fuente de vida en donde podamos sobrevivir y hemos sobrevivido de muchos años sobre este río. El verdadero del río Guaunán, el Duchar, es un río de carácter especial para el pueblo Guaunán porque en ella perviven todavía, que tienen una identidad cultural, se hacen actividades culturales eh, en base de los ríos, tienen esa caracterización como dueño del río San Juan, tienen una connotación invaluable porque ahí está la vida de los originarios que es el pueblo Guaunán. Además de ser un río, es un río navegable en donde el río, el agua llegan al Pacífico y gozan todo este fuente, el correr y el mirar, que cada vez pues, lástima que ustedes no lo están viendo. Yo tengo la presentación en PowerPoint. Entonces, más que todo, ustedes mirarán cómo se relacionan el hombre y la mujer sobre ese río.
pero la más importante que vemos es que el hombre también comparten ese andar sobre el río San Juan con la mujer, con la pareja, porque es costumbre y de hecho entonces el río San Juan, no, nosotros los pueblos huaunan no manejamos, digamos, no maltratamos. Eso en la época antes de la época de la conquista, nosotros considerábamos un río sagrado y así como está en este momento, pues también lo consideramos como un río sagrado que nos ha dado la vida, porque realmente de ella vivimos muchas cosas, ¿ya? Tenemos el relacionamiento de cómo es que las orillas del río San Juan es la que nos ha brindado la tradición, porque también muchos de nosotros, las mujeres más que todo, hay algunas mujeres eh, son utilizadas y a veces se tienen esa comunicación para poder que el niño pueda, pueda estar sano. Entonces ellas comunican con el río porque el río tiene vida y tiene espíritu. Y ese espíritu es la que ella siempre le dicen que los hombres y las mujeres le dicen que no se pueden maltratar y no se pueden hacer el, el sexo dentro del agua. Y por eso entonces ha habido como respeto en esto, porque desde ahí también está la ley de origen, ¿ya? La ley de origen nos marca de que tenemos que buscar la forma de cómo cuidarnos y darnos ese entendimiento del chimía. Del chimía es la espiritualidad, ¿no? Entonces, lo decía Laura, que la piedra tiene espíritu y sabemos que nosotros eh, desde pequeño a los hijos, nosotros decimos que no se pueden hacer unos sonidos dentro del agua con las piedras, porque ahí los espíritus pueden hacer daño. Y, eh, y también no se pueden golpearse el agua, porque el agua, si golpeamos, entonces ya el dueño que es el administrador del río, del agua, perdón, se puede hacer daño. Entonces, ese relacionamiento, entrando con cómo se relaciona el río, los mayores, digamos, en tema de la espiritualidad, porque esos son también, tienen unos poderes, porque ellos, todos los que están dentro del agua, hablan, ¿ya? Hablan y tienen unos patrones. Esos patrones es la que se, que se, que se dicen que la madre de agua. La madre de agua es la que se controla el río San Juan. Por eso entonces nosotros siempre le pedimos que no nos hacen daño, porque en todos los charcos, así como lo decía Laura, en todos los charcos eh, están, y quién es la que manejan esto, quién es que se controlan el charco. El chimía son, son espíritus que, que son invisibles y uno no se ve, pero ellos son los que relacionan y son los que se protegen y dan algunas veces, de acuerdo al médico tradicional, dice que hay que, hay que curar a tal enfermo desde ese agua, entonces el chimía viene a darle el poder a ese enfermo y da un poder para que pueda levantarse. El médico solo le ordena para que pueda tener ese alivio y que ya el enfermo pueda levantarse. Entonces, nosotros creemos que el río tiene grandes poderes, el río tiene una vida, tiene unas chimías, tienen unas espiritualidades en donde nos conciben y está rodeado
de todo, pero se controlan bajo los médicos tradicionales. Eso significa que todo este río, pues, está manejado por los espíritus. ¿Y quiénes son los espíritus? Para el mundo Waunán, nosotros concebimos tres mundos. El mundo de arriba, que está allá en el cielo, el mundo que estamos nosotros y el mundo de abajo. Nosotros estamos aquí en el mundo medio, que es el mundo de trabajo. Entonces, pero ese mundo de trabajo también tiene ese relacionamiento de espiritualidad que se llama Huaspien. El Huaspien es uno de los elementos fundamentales para que el río pueda mantener su forma, su caudal, porque si ellos no se protegen el río, entonces el río se puede acabarse. Y hay un delineamiento de acuerdo a la investigación que se ha tenido con los mayores que esos seres vivos ya nos están diciendo, nosotros ya no estamos aguantando porque hay muchos maltratos de los seres humanos sobre el río San Juan, porque ya no están viviendo solamente los Guaunán, sino que hay otras personas que no son indígenas y que tienen otra cosmovisión y tienen otro tratamiento sobre ese río. Entonces, el mundo de abajo, entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Huaspien, entonces Huaspien dice y que no, nosotros ya estamos cansados y ya nos podemos, y entonces los médicos ancestrales dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? Si hemos dicho a la gente que no se maltraten sobre el río, pues ya hay una debilidad sobre el tema de la espiritualidad. El Huaspien es el patrono del río San Juan. O sea, en el agua, todo, en el agua ellos están. Son sabedores que tienen espiritualidad y desde ahí también se comparten con los médicos ancestrales. Los Guaunán y el agua, ¿por qué los Guaunán y el agua? Y es que uno de los factores más relevantes para las comunidades Guaunán en el río San Juan es porque, ¿cómo es la cosa? Algunos que se han ido sobre el río San Juan, todas las comunidades están sobre el río, ¿ya? Porque nosotros somos del agua, nosotros somos hijos del agua, ¿ya? Por eso muchas mujeres también nacen, o sea, van a ser sus hijos en el agua, ¿ya? Eso es una cosa que impresionante es que uno se ve que una mujer o una a veces ya tiene un hijo dentro del agua, y eso es ¿por qué? Porque ella prefiere tenerlo afuera, sino dentro del agua para que ellos puedan tener la espiritualidad, para que puedan protegerse, o sea, hay un primer bautismo que se pueden hacer al nacer. Entonces, ¿cómo es que nosotros siempre hemos dicho, como estamos sobre el río San Juan, entonces, ¿qué hacen nosotros? Y hasta ahora usted ve que todas sus necesidades hacen en el agua, se bañan, lavan la ropa, lavan los platos, porque no hay acueducto. Ese es el río que es más importante porque sin ella no se pueden hacer. Nos presta para el tema de agricultura, nos presta para el tema de fácil movilidad, porque también se hacen, sobre el río están digamos, las plantas medicinales, lo decía Laura. Tenemos los sitios de trabajos, ese relacionamiento, el agua, es de suma importante porque nos facilita de trasladarnos fácilmente de otro lugar a otro. Entonces, eso significa el relacionamiento que tenemos es porque ahí están las vidas, ¿no? Primero, pues, sobre el río, el río San Juan, pues, eh, a la medida que se va transformando, el río tiene muchas cosas sobre el río. Pero eso, como lo decía anterior,
ya esas debilidades, debilidades de la espiritualidad ya son débiles, ya son débiles. Entonces, por eso es el río San Juan. En el río San Juan anteriormente eran abundantísimo el pescado, el barbudo, pero hoy usted entra en el río San Juan y mete un anzuelo, ¿usted qué va a conseguir? Va a conseguir un bicudo bien pasmadito, porque también entonces no hay ese poder de la espiritualidad de los peces, ya están débiles también. Entonces, ya los ancianos también, lo que venían controlando esta espiritualidad de los peces, ya se han fallecido, entonces ya el pescado también van encerrando con el propósito de no salir, digamos, darle vida a los miembros de estas comunidades. Y esta, y esta importantísimo porque la relacionan, digamos, también hacemos digamos, eh, el pagamento al río San Juan y lo hacemos en fiestas específicas para así mismo nosotros brindarle, digamos, ese poder y recibirla, digamos, el poder de espirituales de ellos. Así entonces hemos tenido ese relacionamiento de, de esto importantísimos. Como para finalizar, entonces, el río San Juan tenía dos vertientes anteriormente. En algunas, cuando mi Diosito creó el mundo, el río San Juan tenía dos vertientes. Otro lado se corría para arriba, otro lado se corría, la mitad del agua se corría. Entonces, mi Diosito se hizo ese dos vertientes para que su gente, su hijo, no se podían subir ni subiendo con palanca, sino que el que quería ir subir para arriba se cruzaba y se iba. Quería bajarse, también se venía. Pero hay algunas personas que son mal obedecidos, digamos, y hasta ahora siempre desconocen, digamos, esos reglamentos que aplican los ancestros. Y entonces esos ancestros decían, hombre, muchachos, ustedes no pueden hacer esto sobre el río, el amor, el sexo no se pueden hacer sobre el río. Entonces una tarde un muchacho se fue con la novia, se fue en su champa y entonces vieron que estaba haciendo sobre el agua el sexo. Y entonces mi Diosito dijo, no, pues usted no obedecieron los reglamentos sobre el río que tienen, entonces ahora usted vamos a tener el mismo vertiente, un solo vertiente para que ustedes, no sé, y ustedes se convertirán en, en tortugas, ¿ya? Entonces, desde esa época, entonces nosotros violamos un reglamento que puso el Señor, porque se hicieron el sexo dentro del agua. Y eso nos permitió a que, a que en este momento, pues, ha habido esa situación que tenemos que palanquear cuando vamos a subir, porque anteriormente no lo hacían los ancestros, por violar el reglamento de la ley de origen. Entonces, eso de lo que acabo de decir es cosa que realmente uno se ha investigado con los ancestros en las comunidades que uno llega a hablar. Entonces, pero lastimosamente es algo preocupante sobre el río San Juan. El río San Juan realmente es preocupante en este momento. La crisis, eh, la crisis espiritualidad en el agua ya no hay. Vuelvo, lo repito, hay una debilidad de la espiritualidad. El Huaspín ya dice que ya no se puede. ¿Por qué? La razón es por qué. Toda la minería, toda la minería que explotan
desde la época de la conquista hasta ahora, es que nosotros los Guaunán éramos dueños del oro. Para nosotros el oro era cualquier cosa, ¿ya? Nosotros los Guaunán éramos dueños del oro. Y entonces el río San Juan estaba lleno de oro, lleno, lleno, nuestros ancestros lo dejaron todo eso. Pero esto nos ha preocupado la situación porque realmente ya, ya hay una explotación casi desde la época de la conquista hasta ahora siguen explotando la minería sobre el río San Juan. Es uno de los patrones que se ha visto la afectación sobre el río San Juan. Ya el río San Juan se cambió de su, de su color. Anteriormente el río era muy claro, pero usted va ahora en el río San Juan, ya no es claro, es turbio totalmente. Las mujeres, como hacen sus necesidades sobre el río San Juan, también hay unas afectaciones, hay muchas enfermedades que están afectando a las mujeres. Ya las mujeres también van teniendo los hijos con defecto por el tema de mercurio. O sea, totalmente el río está envenenado para el pueblo. Y tan así, los Guaunán siguen utilizando el río San Juan. Tan así, los indígenas, los Guaunán sobre el río San Juan, han creído que todavía el río San Juan tiene una vida. Tiene una vida en el sentido de que ellos creen que todavía podamos salvar la vida a que, a que el río San Juan, el duchar que decimos nosotros, duchar pueda volver a una normatividad, a normalidad, porque realmente se considera que se debe controlar un poco sobre estos temas. ¿Y por qué hay una gran afectaciones por parte de la minería ilegal sobre el río San Juan? Y hoy pues también el tema de de los cultivos de uso ilícito también se hacen afectaciones, hacen efecto al agua del río San Juan. Y eso es lo que nosotros hemos visto que realmente se ha considerado como una gran preocupación porque van perdiendo una cultura, vamos perdiendo eh, una identidad cultural. Ya la sociedad ya casi, o sea, no hacemos el pagamento al río San Juan. Por eso entonces vamos perdiendo toda esa cultura y y eso nos ha preocupado. Entonces, quiero que al final, pues para terminar, que ojalá pues desde este espacio podamos seguir como protegiendo y salvando vida de este río San Juan. Muchas gracias. Gracias Arquímedes y Laura por contarnos tantas cosas valiosas sobre esta conexión que tiene la comunidad Huaunal con el río, desde la visión femenina como masculina. Y nos gustaría también preguntarle cómo está haciendo la comunidad para que estos conocimientos que los ancestros les han ido pasando de generación en generación no se pierdan y que los jóvenes puedan tener esta misma concepción y fuerza en su relación con el río, igual que la que ustedes tienen, que ellos también defiendan estas fuentes hídricas. ¿Cómo están haciendo ustedes con ellos para que no se pierda esta cultura del cuidado del agua en la comunidad? Bueno, Diana, creo que para nosotros tenemos primero dar valor que lo que el niño primero debe que aprende a decir es duchar.
Ese es uno de los elementos primeros que el niño debe de conocerlos desde que él empieza a hablar. Duchar es río de nosotros. El niño está obligado de hacer primero, o sea, los papás están obligados de enseñar para que no pierdan esa, esa, esa historia, digamos, y ese nombre sobre el río San Juan. El segundo elemento es que nosotros como pueblo guaunal hacemos todavía el relacionamiento con el agua, con el fuente hídrico, porque de ella es la que nosotros estamos viviendo. Pero entonces, el final, lo que yo dije, es la que nosotros estamos buscando de cómo mitigar estas enfermedades, digamos, para nosotros son enfermedades, porque realmente no hay a través del Ministerio del Medio Ambiente pueden decir, hombre, vamos a protegernos este río porque tiene una suma importancia para los pueblos indígenas o a las personas que viven alrededor del río San Juan. Entonces, creemos que de lo que yo decía es que para nosotros el río San Juan es una vida. Como es una vida, entonces nosotros hacemos relacionamientos con él porque ella nos da el poder y nosotros damos también el buen trato sobre el río San Juan. Entonces, creemos de que hemos tenido esa oportunidad en los colegios que hemos tenido en diferentes lugares sobre el río San Juan. Uno de los elementos es eso, enseñar sobre el río San Juan, los intereses, la importancia del río San Juan es la que nosotros siempre como líderes enseñamos y la mujer también está encargada de decir eso. Laura, con respecto a esta pregunta, ¿cómo hacen las mujeres que tienen este rol tan importante en la cultura Bona, cómo hacen para enseñarle a las nuevas generaciones la importancia del cuidado del río y toda la espiritualidad que está ligada al río? Miren, con el río Duchar, pues para, nuevamente como para recuperarnos otra vez, como vivíamos en los antiguos, hace 500 años que nosotros teníamos el Duchardú normal, así, sin violencia. Para tenerlo en Duchardú nuevamente, para los pueblos guauná, tenerlo como el río San Juan, para tener como esa importancia, tenemos que tenerlos esas explotaciones de mina, quitarles esas explotaciones. Eso hay que también el gobierno, ojalá que el gobierno lo puede quitar esas personas que están explotando, porque la mina es la que da energía a la tierra. Ella es la que da la producción. Ella es la que da el poder a las personas que viven en el río San Juan. Todo lo que usted ve en el río, ellos son los que dan. Tienen que quitar esas personas que están explotando. Uno, eso. Y el segundo, y también quitarle también el uso, la siembra del, del- de la mata ilícita. Eso tampoco hay que quitarlo, porque eso hay que eliminarlo, porque eso no es cultivo para las poblaciones que vivimos en el río San Juan, porque eso no es la que nos da pues el pan de cada día. Eso no era. Ya como ahora pues de tantas cosas que hemos visto en estos tiempos, ahora están esa gente explotándole esa tierra, porque ya que cuando ya estén en esa siembra en una parcela,
esa tierra ya no da producto porque la tierra está descontaminada. Ya no da. Entonces tenemos que también eliminarlo también eso eh, no hay que sembrarlo más. Ojalá que el gobierno también haga eso para que pueda que esa gente que están pues sembrando esas cosas ilícitas, que lo pueden eliminarlo y no pueden dejarle el río San Juan quieto. 3. ¿Por qué el río San Juan podemos tener otra vez su normalidad para los pueblos indígenas, Guauna y tanto hombres y mujeres? La hora que está, la violencia que está, esos bombardeos que cuando bombardean, eso también cae en una infección. Pero ya el río San Juan ya no es puro. El río San Juan está contaminada de varias clases de conflicto. Entonces, como él es también, como él es también como persona, también siente, así como él siente la tierra, que la tierra es nuestra madre, la que da pues todos los días el pan de cada día. Así mismo también el río también es siente, porque ella también tiene vida, por ella nosotros vivimos. Si nosotros eliminamos todo lo que le estoy diciendo hoy en este espacio, nosotros podemos lograr otra vez tener su normalidad, tenerlo todo. Porque si nosotros no controlamos eso, esto se sigue empeorando. Esto se sigue empeorando hasta lo último. Las poblaciones que viven en el río San Juan se van a vivir en la miseria. No van a haber más comida para los hijos. ¿Con qué se va a mantener nuestros hijos? ¿Con qué se va a mantener, con qué se van a sostener sus hijos en el hogar, en la familia, en la sociedad? ¿Cómo lo va a manejar más? Porque hay muchas violencias dentro de ellas. Entonces, para mí, pues, para hacer otra vez, para recuperarlo nuevamente, debe haber ese control. Pero el control se puede haber el Estado. El Estado es quien puede controlar eso para tener su normalidad el río San Juan. Eso es lo que quería, pues, compartir, señor Diana. Muchas gracias. Muchas gracias, Arquímedes y Laura. Ustedes nos hablaban también en esta conversación sobre las celebraciones o las actividades que están asociadas al río, que pues son una manifestación de esta conexión tan especial que tienen ustedes con el agua. ¿Hay alguna que nos quieran compartir y que ustedes de pronto ven que pueda estar con toda esta situación que se está presentando ahora con el agua y la contaminación que ha habido, que tal vez se está perdiendo, pero que a ustedes les gustaría rescatar y que quisieran recordar y contarnos a nosotros y seguramente también para otros pueblos que viven sobre sobre el río eh, puedan conocer, porque también compartimos con otras comunidades acá en el Chocó, en los ríos. Algo que ustedes nos quieran contar de las celebraciones que hacen asociadas con el agua. Pues señor Llena, que pues siempre como lo han tenido esa celebración del río San Juan. Por ejemplo, ahí está la Mercedes. Hace 500 años que siempre los ancestros celebran su día la Mercedes, que es en el mes de septiembre, el 23 de septiembre, hay una fiesta para ellos. Es una fiesta como que si fuera como que fuera el 24 y el 31. Para ellos eran eso. Porque tenían esa cultura. O como nuestros, anteriormente las ancestras, ellos cuando cogían el dolor de parto, ellos iban al río y siempre sus hijos nacían eran en la orillita del río, en donde una playa. O si no, algunas tal vez daban luz en el agua para que el niño
nazca con esa fuerza y que dé energía para que el bebé también sepa nadar. Y ese bebé también que salga limpio, sin nada de, que cuando el bebé sale del vientre, sale pues su piel de él sale pues sucio, entonces al nacer en el agua y el niño sale limpio, uno saca limpio y ya uno sabe que ya el río le dio poder a él. Y se tiene fuerza para respirar, para bañar, para tirar en el agua, porque ya lo que son los chimías, lo que están dentro del agua, ya ellos saben qué fue, cuál es el niño que nació dentro del agua. Entonces ya ellos ese, tienen ese respeto al bebé y el bebé también tiene ese respeto a esa gente. Entonces, para darle esa normalidad, tenerle otra vez, o nuevamente hacerle como una recuperación, lo que yo digo es, siempre es la violencia, ¿sí? Si nosotros eh, llegamos en algún momento en la paz, sí podemos lograr, pero si no, no. Porque ya que nuestras mujeres, nosotras las mujeres ya nuestros hijos no nacen en el agua, ni en la orilla de los ríos, no nacen. Ya todos los hijos en el hospital. Mira que los niños cuando nacen en el hospital, ya mira que la placenta del niño ya tampoco no es enterrado donde uno está, al río San Juan, a la tierra, que siempre como cultura, nosotros cuando damos luz, nuestro placenta del bebé siempre lo enterramos donde hay una palma que sea de, de caimito, una palma de guama, bueno, pues una cosa que siempre teníamos esa cultura, lo sembramos a raíz de eso, para que esa mata salga, que cuando nazca, que le den producto más, para que esa placenta le dé energía a esa mata. Siempre nosotros sembramos nuestra placenta de los bebés, pero ya ahora no está eso. Por eso que hay muchos niños que cuando ya ellos estén joven, ya no saben dónde es su origen. Ahora los niños andan así porque ya no saben cuál es su origen, cuál es usted, es Guauná, o es Embera, o es Cativo, o es Chamí, o es Domida. No saben, no saben su etnia, su lengua, cuál es su cultura. Y ahora no lo saben porque ellos nacen en el hospital, nacen donde están los equipos sonando, nacen donde están puestas esas bullas de gente, porque anteriormente era silencio. Cuando nuestros hijos, cuando se van a hacer, era silencio, todo mundo concentrado con el Señor, para que el bebé nazca bien, que llegue aquí, que todo el mundo lo vemos, que le demos la energía, hablamos con él, así, pero ya ahora no es así. Y ahora no es así. Para normalizar esa, esa cultura, para recuperarlo nuevamente, tenemos que, no hay que tener esta violencia, hay que acabar esta violencia. Lo que yo siempre digo también es eso, porque de otra cosa no hay más. Eso es lo que uno siente mucho como mujer. Pues nuestros hijos, ¿qué se van a hacer? Si esta violencia no acaba, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a estar? ¿En qué mundo estamos hoy? Nosotras como madre debemos de enseñarle a nuestros hijos cuál es su origen, enseñarle su lengua, porque mi madre me cuenta que en el río San Juan, nosotros también, ella vio una compañera afro colocando paruma, hombre también colocaban guayuco, pero ya ahora no se ve eso. Ahora el que coloca guayuco, ay, ese no anda en loco, mire cómo anda, mira cómo anda de. Ahora que si colocamos pues paruma, algunas de las compañeras afro, ay, mira que esa mujer cómo va a coger cultura ajena. Eso no es cultura ajena. Esos son de nosotros. Ahora, hoy en día que ya todo estamos que civilizado por medio del estudio, de ahora que eran de nosotros lo vamos dejando en el archivo. Y lo que no son de nosotros es lo que estamos, vea, teniéndole aquí en la memoria.
Pues para mí, señor Diana, primero es acabar la violencia. Es lo que yo siempre digo. Solo eso es lo que yo siempre ha tenido pues en la mente. Bueno, señor Diana, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Arquímedes, ¿quiere contarnos algo con relación a este tema que estábamos hablando? Pues yo creo que eh, nosotros como UNAM hemos venido siempre y a pesar de todas estas situaciones que se vive las comunidades, al interior de las comunidades, las prácticas culturales no se ha perdido, digamos. El otro es el tema de que hablaba Laura, es el tema de las Mercedes, que las Mercedes salen todo sobre el río San Juan. Eso es como darle, digamos, la protección sobre el río San Juan. Eso siempre ellos lo hacen. Es una fiesta casi regional. Entonces, nosotros consideramos que los pagamentos también, lo que hacen los Guaunán, no se ha perdido. Siempre lo tenemos y la juventud y siempre lo ha tenido, lo ha acogido, ¿ya? Entonces vemos que hay una suma importancia seguir como prevaleciendo la cultura y el relacionamiento sobre el río San Juan. Y de hecho, entonces, nosotros hemos conservado eso y digamos los días importantes para el río San Juan, pues son consideradas las Mercedes y el pagamento. El pagamento es un espacio donde los Guaunán siempre lo hacen con el propósito de decirle al río que no haga, digamos, el creciente, que no sé, bueno, todo eso, ese es el tema. Y siempre, más que todo, las mujeres guauna es la que se hacen, ¿no? La que se dicen que le piden al río, al río San Juan, al duchar, siempre le dicen que no le dé el mal comportamiento a sus seres vivos, a sus seres queridos, que siempre lo tienen en cuenta. Entonces, creo que en eso hemos tenido la importancia de cómo prevalecer la cultura y la identidad, porque de ella es la que nosotros sentimos, nuestra identidad cultural. Muchas gracias, Laura y Arquímedes, por acompañarnos hoy, por contarnos em, acerca de el río San Juan, su historia, el relacionamiento de la comunidad Huaunán con este importante río y también llamarnos a la reflexión en el cuidado del río, todo lo que se está poniendo en lo que está en crisis, la crisis que hay alrededor de este río, pues debido a la contaminación y a todo lo que está pasando en torno pues al río. Muchas gracias por contarnos tantas cosas importantes y valiosas sobre la cultura Huaunán. Y de verdad que para nosotros ha sido un privilegio tenerlos hoy aquí. Hemos aprendido mucho y vamos a seguir seguramente conversando sobre la cultura Huaunán. Invitarlos nuevamente. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron desde el Facebook Live de Banred Cultural y a seguir en el cuidado de nuestras fuentes hídricas porque pues allí está la vida, está la cultura y nosotros hacemos parte también de los ríos. Están en nuestra cultura y nosotros estamos allí conectados con la naturaleza y con el medio ambiente. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Bueno, agradecer de antemano a ustedes también por habernos invitado a espacios importantes y a la gente que estuvieron conectados. Agradecer de mano pues a Diana, a Mayra y a mucho equipo de trabajo del Banco Popular. Siempre estamos prestos para aportarnos la reivindicación de la cultura guaunán sobre el río San Juan. Muchas gracias a ustedes y chao. Muchas gracias, Arquímedes y Laura.
Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en esta conversación.